Bienvenidos a Estudiemos, asesorías para el examen de admisión a preparatorias. Para complementar estas asesorías, te recordamos que debes de contar con tu manual de preparación impreso, lápiz, borrador y un diccionario. Además, debes de realizar los ejercicios que vienen en tu manual y los ejercicios de apoyo, ya que la práctica constante reforzará tus conocimientos. Cualquier duda la podrás mandar al mail dudas@juventudregia.com y estas serán contestadas a la brevedad. Mucho éxito. Hola muchachos, soy Javier Sea, soy el maestro de español. Volvemos a ver de nuevo otro tema, accidentes gramaticales del verbo. El verbo es una de las partes de la oración que más accidentes gramaticales tiene. Hay 4 modos, muchachos. El primero, que es de modo. En este existen 3 modos, que es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo nos expresa hechos reales. Por ejemplo, decimos: fuimos a Cancún en las vacaciones. Tenemos el subjuntivo, que este nos expresa hechos irreales o posibles. Por ejemplo, me gustaría que Luis hablara en la asamblea. No es real, pero es posible. Tal vez él quiera hablar en la asamblea. Y el imperativo, que nos indica órdenes, este nos expresa órdenes. Por ejemplo, cierra la puerta. Tenemos el segundo modo, que es de personas. Existen personas gramaticales, como por ejemplo, yo como primera persona del singular, tú como segunda persona del singular y él como tercera persona del singular. Tenemos nosotros como primera persona del plural, ustedes como segunda persona del plural y ellos como tercera persona del plural. El tercer accidente es de tiempo. Tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples son presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. En los tiempos simples, el presente es la acción que realizamos en el momento, lo que estamos haciendo hoy. El pretérito es una acción que ya hicimos y el futuro es una acción que vamos a hacer, que vamos a realizar. El copretérito, su terminación es ia y aba. Esta es una acción en pasado, pero que la dejaste de hacer. Por ejemplo, yo gateaba cuando era bebé. Y al final tenemos el pospretérito, que su terminación es ría.
El postpretérito nos indica una acción que se va a realizar, pero con condición. Por ejemplo, yo correría si me metieran al equipo de soccer. ¿Sí? Tenemos, estos son los tiempos simples. Y tenemos los tiempos compuestos. Que vienen siendo antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y el antepostpretérito. Aquí hay una regla, muchachos, muy fácil para que puedan ustedes conjugar su verbo. Siempre en los tiempos compuestos tenemos que utilizar como auxiliar el verbo haber, más el verbo principal, que viene siendo el que da el maestro para conjugar, más el participio. Al verbo principal solo se le va a agregar el participio. ¿Cuál es el participio? Es la terminación ado, ido, to, so, cho. Este es como diríamos, como una regla para poder conjugar los tiempos compuestos. Eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos en la próxima cápsula. Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Fernando Salinas Herrera. Les voy a hablar sobre el tema de habilidad numérica. El primer punto que vamos a ver es números reales. Estos números reales sabemos que son todos los números que existen, del 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Y podemos apoyarnos en una línea recta donde vamos a tener en el centro el 0 y hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho vamos a tener los números reales positivos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacia el lado izquierdo también vamos a tener los mismos números, pero van a ser negativos. Va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 con sus respectivos signos. ¿Sí? Tenemos esa característica de los números reales. Sabemos que es importante definirlos o determinarlos en el sentido de que nos sirven para evaluar una continuidad matemática. Entonces sabemos que, ¿por qué son importantes? Porque nos podemos determinar hacia el lado derecho qué tanto va creciendo el número. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio que nos va diciendo que en el primer punto tenemos el 1 y sabemos que todos los números que se van moviendo hacia la derecha va a ser positivos, pero también se va acrecentando más el número, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y en cambio hacia el lado izquierdo, ¿qué sucede? Se va retirando más del 0, pero los números van haciendo más pequeñitos. Eso es lo que sucede con respecto a los números reales. ¿Y cómo vamos a poderlos determinar? Sabemos que nos podemos apoyar en algunas operaciones, las operaciones que conocemos en aritmética. Sabemos que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. En matemáticas o en álgebra también son las mismas operaciones, nomás que le agregamos variables. Eso es lo que sucede.
Entonces vamos a definir un poquito estos números en el sentido de que vamos a determinar las operaciones, ya sean de suma, resta, multiplicación, división. Y entonces vamos a empezar con una sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo lo siguiente? Tenemos una suma de números. Por ejemplo, tenemos el 10 más el 4. Sabemos que son números reales, ¿sí? Tenemos un resultado de 14. Entonces, ¿para qué me sirve la gráfica? Pues para determinar, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ampliarlo un poquito más, ya nos vamos a brincar un poquito más, que tenemos 10, aquí tenemos 15 y aquí tenemos el 14. ¿Sí? Entonces, sabemos que estos números reales, estamos haciendo aquí una operación de dos números. Entonces, ¿qué pasa con el primero? Entonces sabemos que el primero de aquí son los 10, el valor del número 10. Luego, posteriormente, si le agregamos una suma, pues van a ser 4 más, 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3 y 4. Entonces, sería el otro correspondiente. Aquí tenemos los primeros 10, aquí tenemos 4, y sabemos que entre más se aleje del 0, pues es más grande el número, entonces tenemos 14. ¿Sí? Estos mismos números, como les mencioné, las operaciones básicas son la suma, la resta, la división y la multiplicación. ¿Qué sucede si le cambio el signo? Vamos a ver. Y sería menos 10 más 4. ¿Qué pasaría ahí? Entonces tendríamos una serie, un número negativo y un número positivo, y el resultado sería menos 4. ¿Estamos bien? Entonces, si estamos bien, entonces, ¿qué hacemos con esta línea recta? Nomás me sirvió para identificar los valores, pero también podemos hacer las mismas operaciones ahí. Seguimos. Entonces tenemos menos 10, entonces quiere decir que el número se corrió hasta acá, hasta el menos 10. ¿Sí? Es más pequeñito. Pero ¿qué sucede cuando le voy a agregar? Aquí tenemos un pequeño errorcito, ¿verdad? Vamos a corregirlo, que es menos 6, ¿verdad? ¿Sí? Es muy normal observar algunas características que a veces se nos pasan los errores, pero lo estamos visualizando. Como no recibí ninguna retroalimentación de ella, al observarlo nuevamente, pues se da uno cuenta del error. Entonces tenemos que menos 6, le vamos a sumar 4, pues nos va a dar menos 6. Entonces quiere decir que si estamos en este punto, ya tenemos el menos 10. ¿Qué sucede cuando me regreso 4 hacia allá? ¿Sí? Entonces me va a quedar el menos 6 con respecto a la recta que teníamos ahí. Como no tenemos suficiente espacio, pues entonces nada más lo imaginamos, lo que está por ahí. Entonces, de esa manera podemos identificar los números reales. Sabemos que existen números positivos y números negativos. En álgebra o en matemáticas es muy normal la utilización de simbología. Tenemos algunos símbolos que son los siguientes. Símbolos. Los símbolos, sabemos que algunos de ellos, cuando tenemos esta simbología, sabemos que este es mayor que, y este símbolo representa menor que. Cuando tenemos, vamos a hablar con respecto a estos dos valores. Por ejemplo, si yo pongo los mismos datos que tengo ahí, 10 mayor que 4, también podemos poner 10 menor que 6, pues los identificamos en el sentido de que, por ejemplo, con respecto a la recta, este 10 se encontraría aquí así, en este punto, y el 4 se encontraría en este punto, apoyándonos en la regla que tenemos anteriormente. Entonces, si observamos que el 10 es mayor que el 4, pero aquí el 10 menor que el 6, yo tengo aquí el 10, para el segundo ejemplo, tengo el 10 menor que 6 y aquí tengo el 10, y por aquí se encontraría el 6. Entonces, ¿qué observaríamos aquí? Que realmente esto que estamos diciendo es falso y este sería verdadero. ¿Sí?
Entonces, para eso a veces nos sirve una recta para identificar valores con respecto a los números de los cuales siempre estamos familiarizados y que nunca nos vamos a escapar de ellos. Por eso es muy importante a veces comprender las bases de los números para poder lograr ir avanzando en la comprensión de ellos mismos. Creo que no hay dudas, ¿verdad? Aquí, hijo. Bueno, vamos a seguir vamos a hacer una serie de operaciones para ver si realmente se comprendió las actividades. Voy a poner unos cuantos ejemplos ahí para poder familiarizarnos un poquito más con los números reales. Como sabemos, los números reales son todos aquellos positivos y negativos, incluyendo el 0. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para ver qué es lo que sucede. Tenemos el 4, Lo podemos encerrar entre paréntesis, no pasa nada. Vamos a poner unos cuantos ejemplos por ahí. 14 negativo, más, lo vamos a encerrar entre paréntesis, menos 16. Como estamos observando, ya están variando algunos datos. 12, más 4. Con esos tres, para ver si comprendimos lo que se realizó. Cada quien lo debe hacer ahí en su lugar. Yo lo voy a hacer aquí en el pizarrón. En el primero no hay ningún problema porque observamos que tenemos dos paréntesis, pero nada más tenemos una separación. La separación que está haciendo el signo de más está separando un elemento y otro elemento. En ambos casos del primer ejercicio, observamos que son positivos, no hay ninguna dificultad en ellos. Estamos realizando una suma. Y este resultado pues sería 14. ¿Sí? En el siguiente, también estamos efectuando una suma, pero de dos signos negativos, entre los cuales pues realizamos las operaciones. Mentalmente no lo estoy poniendo muy grande los números porque algunos no traen calculadora. Entonces el detalle es el siguiente. Tenemos una suma de dos números negativos. Es como si hubiéramos sumado también con respecto a los números positivos. ¿Cuánto nos daría aquí? Nos daría el resultado de 30. ¿Pero con qué signo? Con signos negativos. En el siguiente ejemplo, en el número 3, pues es una operación donde el signo negativo es un poco mayor que el signo positivo con respecto a su valor numérico. Entonces tenemos que el resultado sería menos 8 negativo. ¿Sí? Y entonces ahí estamos familiarizándonos un poquito más con las operaciones ya sea de suma o de resta. Bueno, creo que ahí quedó un poquito ya más entendido. Esto es prácticamente lo que ustedes hacen con respecto a la aritmética. Si le ponemos un poquito de álgebra, lo único que cambia con respecto a las operaciones es que le agregamos variables. Por ejemplo, estas mismas actividades que tenemos aquí, esto es, por mencionarles algo, es aritmética. Y con respecto a la álgebra, ¿qué varía? Pues varía nada más que le tengo que agregar algunas variables. ¿Verdad? Sería exactamente lo mismo, pero nada más lo que sucede es que le agregamos variables. ¿Sí? Con los mismos ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando un poquito más. Y copiamos exactamente lo mismo, pero le vamos a agregar la variable. Pueden ser cualquier tipo de variables, no importa cuál sea, si es la A, la B, la X, la Y, no importa. Pero tienen que ser, obviamente, exactamente las mismas variables. ¿Sí? Menos 4c, le puse aquí lo mismo.
Y exactamente son los mismos resultados con respecto al álgebra, en una suma, ¿sí? Aquí tendríamos 14 y la variable. Y acá tendríamos menos 30 y la variable. Y tendríamos en el siguiente, también tendríamos, aquí le cambié el signo para dejarlo exactamente igual. Pues sería menos 8. Menos 8C. ¿Qué sucede si ya cuando tengamos algún tipo de problemas, yo tengo, para variarle un poquito, ningún problema, por lo general son iguales, siempre hay variación de problemas, nunca nos va a decir exactamente lo mismo. Son parecidos, pero nunca un problema se repite dos veces. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo 4A más 8C más 7A? ¿Sí? Pues lo único que tengo que hacer con respecto a las operaciones algebraicas es lo siguiente: sumar los términos semejantes y separar el término que no es igual. Entonces, lo que me daría ahí sería lo siguiente: sería 11A más 8C. ¿Sí? Le variamos un poquito para poder irnos familiarizando un poquito más con la suma de operaciones que se hacen con respecto a los diferentes términos que se manejan en álgebra. Bueno, entonces espero que les hayan comprendido esto y vamos a continuar con lo siguiente. Cuando se habla de álgebra y modificamos algo, siempre nos va a dar una serie de cuestiones muy interesantes con respecto a los valores que tenemos que hacer. Por ejemplo, a veces al observar todo esto, decimos, bueno, ¿para qué nos sirve conocer números, variables? ¿Sí? Es interesante el saber identificar cada parámetro. Por ejemplo, a veces podemos, ¿cómo relacionamos los números con respecto a las actividades que ejecutamos día con día? Y se me ocurre algo, por ejemplo, si yo a alguno de ustedes lo mandaría a la tienda, y como podemos pedirle a algún alumno que vaya a la tienda a comprar, pues no sé, un determinado artículo. ¿Qué sucede si le digo que vaya a comprar 14 sodas y le doy un billete de 100? Y no sabemos cuánto cuesta cada soda, y todos van a ser de la misma cantidad. Entonces, relacionando estos parámetros que tenemos aquí, para identificar para qué nos sirven el álgebra o las matemáticas, podemos decir que si algunos alumnos los mando a la tienda, algún alumno lo mando a la tienda a comprar 14 sodas, ¿sí? Le vamos a poner 14, que es el número, y la X, que representa las sodas, y le voy a decir, y le voy a dar un billete, o le voy a dar 140 pesos, ¿sí? Para que no le falte, y al regresar, pues me regrese la feria. Y entonces, de esa manera relacionamos las ecuaciones que tenemos con la vida real que estamos ejecutando. ¿Y para qué me sirve esta expresión? Bueno, para identificar el valor de lo que cuesta la soda. Nada más, lo único que utilizaríamos sería un simple despeje para identificar el valor del costo de la soda. Lo único que tendríamos que hacer sería lo siguiente: despejar la variable y que los números queden con los números. Entonces, estos dos entre sí, por lo general, se lee de la siguiente manera: 14 que multiplica a la X, que en este caso me está representando la soda, y yo le proporcioné al compañero 140 pesos para saber cuánto cuesta la soda. Y entonces me quedaría de la siguiente manera, despejado: sería la X, sería igual a 140. Estos dos números entre sí, como ustedes ya tienen un poquito de comprensión numérica, entonces lo único que haríamos es, como está multiplicando este número del lado contrario, pasa en el sentido inverso y nos proporcionaría que sería 14 se iría dividiendo y el resultado sería que cada soda le costó 10 pesos, ¿sí?
Bueno, de esa manera podemos identificar algunas de las cuestiones matemáticas que se utilizan normalmente. Entonces, para poder identificar un poquito más o ampliar un poquito más el conocimiento, debemos de tener identificado claramente cuáles son las simbologías que lleva todas las operaciones, ya sean de signos de más, de signos de menos, paréntesis, lo que relacionamos por ahí.